Permítame comenzar con una... He estado muy tecnológico en estas últimas predicaciones, pero tiene un sentido y un propósito. Permítame comenzar esta enseñanza con una ilustración tecnológica. Los creadores de las redes sociales, como saben, ahora hay varias en el mundo que se han vuelto muy famosas. Hicieron estos sistemas a través de programas o sistemas de programación que se hace por medio de computadoras. Uno de los sistemas tradicionales que usan estos científicos es algo que se conoce como un algoritmo. ¿Okay? Estos algoritmos en las redes sociales son programas que tienen una capacidad de identificación y de manejo de la información en los usuarios de las redes sociales. Hoy vamos a hablar de la tentación. Y podríamos relacionar que la tentación, según la Biblia, es como una especie de algoritmo. Parece una charla para jóvenes, pero sí, así es. La tentación se parece a algo como el algoritmo. Voy a poner un ejemplo. Imagínese que usted va a un restaurante. El mesero, ¿qué es lo primero que hace cuando llegamos a un restaurante? Nos trae el menú o nos dice está el código QR, porque esa es una práctica luego de pandemia. Hay un código donde usted con el celular escanea y ya hasta el menú del restaurante tienes que verlo con el celular. Pero usted entonces lee eso. Pero ¿qué pasaría si usted llega a un restaurante y el mesero, en vez de llegar a darle el menú, le dice: Abigail, usted hoy va a comer una entrada de sopa de tomate, un pollo asado y le vamos a traer un postre de chocolate? Usted se quedaría, como decía mi abuelita, en una pieza diciendo: ¿cómo esta persona sabía que eso era lo que yo quería comer? Yo quería una sopa de entrada, quería un plato fuerte de pollo a la plancha, con puré porque estoy tratando de bajar calorías, pero me los gano de nuevo comiéndome el postre de queque de chocolate. Pero eso sí, con una Coca-Cola Light. ¿Cómo reaccionarías si te pasa eso? Si el mesero llega y te dice todo lo que vas a comer porque ya sabía de antemano lo que usted quería comer. Se sorprendería, se asustaría. Para explicarlo de una manera simple, el algoritmo que utilizan las redes sociales es como ese mesero virtual. Él sabe lo que a usted le gusta. Él identifica lo que a usted le gusta. La pregunta es cómo lo hace. ¿Cómo hace para darse cuenta qué es lo que a mí me gusta? ¿Y por qué cada vez que entro a las redes sociales me aparece eso? No sé si a usted le ha sucedido, a mí me ha pasado muchas veces que pongo en Google que estoy buscando, por ejemplo, un día esto andaba buscando un tanque de agua, porque ahí en Moravia se está yendo mucho el agua. ¿Verdad, Michael? Y entonces ando buscando en Google, le pongo ¿verdad?, tanque de agua. ¿Y qué pasó? Sí, el algoritmo vio que yo en Google puse tanques de agua y me comenzó a salir tanques de agua en todo lado. Me invadió de anuncios, me comenzó a poner que tantas empresas y tantos lugares que venden tanques de agua. Bueno, para algunas cosas el algoritmo es bastante bueno, pero para otras no. El algoritmo en las redes sociales es como la tentación. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué decís eso? Porque el algoritmo hace lo siguiente. Cuando usted abre una red social, comienza a buscar contenido y el algoritmo se da cuenta de que usted pasa cierta cantidad de segundos en una imagen, en un video, él supone lo siguiente: si esa persona pasó 3, 4, 5 segundos en ese video, es porque el contenido de ese video le gusta. ¿Cómo se da cuenta el algoritmo que nos gusta algo? Porque pasamos tiempo en ese contenido. Una vez que lo identifica, ¿qué es lo que hace? Te comienza a enviar esa información. Te la comienza a compartir. Y usted comienza a pasar cada vez más tiempo porque está viendo lo que a usted le gusta. ¿Ven cómo funciona? Provoca una estimulación neurológica
hace un gancho a través del contenido que usted le gusta ver. ¿Cuál es la estrategia de las redes sociales? Secuestrar nuestra atención. ¿Cómo lo hace? A través de un algoritmo. ¿Cómo trabaja el algoritmo? Como un gancho. Porque en el momento que identifica que pasas más tiempo de lo correcto en un contenido, comienza a saturarte de ese contenido para secuestrar tu atención y para hacerte desear más, ver más. La Biblia dice que el ojo nunca se cansa de ver. Eso lo leyeron los creadores de redes sociales. Son expertos. Leyeron eso y se dieron cuenta que el ojo no se cansa de ver. Entonces vamos a darle más contenido a la gente para tenerlos aquí, para tenerlos concentrados en nuestros objetivos comerciales. La tentación no nos ataca con lo que odiamos. Nadie va a ser tentado con algo que odia. La tentación sabe lo que nos gusta. Es igual que un algoritmo. Mordemos el anzuelo cuando permitimos que ese primer pensamiento se convierta en un deseo o que ese pensamiento llamado tentación se una a un deseo. Nos hace pasar segundos en él, pensándolo y repensándolo. ¿Y qué creen? Nos toma llevándonos al pecado. Es la forma simple de explicar y resumidamente lo que voy a predicar en esta mañana. Hoy vamos a hablar cómo la tentación influye en la vida de los creyentes. ¿Cuál es la anatomía de la tentación? ¿Cómo funciona la tentación? Para eso les pido que abran por favor su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 14. Santiago capítulo 1, versículo 14. Hombre, hoy sí van a tener que abrir las Biblias, aunque sean electrónicas, porque no les vamos a poner los versículos. Si no, escuchen con detenimiento los que no traen la Biblia. Escuchen con detenimiento. Santiago capítulo 1, verso 14. En ese versículo vamos a explorar hoy la anatomía de una tentación, de cómo funcionan las tentaciones. Cómo es que la tentación se reproduce en nuestras vidas y cómo las tentaciones nos llevan al pecado. Esto es lo que explica Santiago en este capítulo. Dice Santiago. Sí, claro. Es que no tengo una voz así tan potente como la tuya. Voy a tratar de sentarme aquí. Si no, véngase para adelante. Venga, Mari. Aquí, ¿eh? Hay muchas sillas. Véngase para de atrás, para adelante. De todas formas, la predicación no va a ser grabada. Va a ser una lástima, pero si no, lo que hacemos es que en estos días la podría yo predicar solo y la podemos subir de nuevo. Vengan para adelante los que están atrás. ¿Qué? Ah, bueno, y léelo, mano. Léelo fuerte con esa voz de trompeta que Dios te dio. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y se decide. Sigue hasta el 14, 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha nacido, da a luz en pecado, y en pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Wow. Déjeme leerlo ahora en nueva versión internacional porque lo leíste en Reina Valera 60. Se lo leo. En nueva versión internacional. 3, 14, ¿Sí? 14 y 15, sí. 14 y 15. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seduce. Luego, cuando el deseo ha procedido y engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte.
Qué impresionante este versículo, qué clarificante. Santiago, con sabiduría de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, nos está revelando en este pasaje que Dios no tienta a nadie. Gente que dice, es que Dios me está tentando. Eso no existe, mis queridos hermanos. Dios no anda tentando a la gente. Hay uno que es el tentador, ese sí que anda tentando. Ese tentador es el diablo, el enemigo. Pero Dios no tienta a nadie. Santiago nos aclara que la tentación en la vida de los creyentes sucede cuando de los propios malos deseos somos arrastrados y somos seducidos. Santiago aclara que son nuestros malos, dice así, nuestros propios. Nuestros propios. Ay, pastor, yo no tengo propios malos deseos. Ah, olvídese. Olvídese. La Biblia lo está afirmando. No siquiera yo. Dice, los propios malos deseos. Ahora sí, los propios. Todos, de alguna u otra forma, de diferentes manifestaciones, tenemos los propios malos deseos. Lo curioso de esto, lo profundo de esto, es que probablemente los propios malos deseos de Yuri son diferentes a los propios malos deseos de Daniel o los propios malos deseos de Iván. Porque como dije, la tentación no es con algo que odiamos. Sucede algo parecido con las fobias. ¿Sabe? Como psicólogo he visto personas, he trabajado con personas que sufren fobias. Pero no esas fobias de chiste que existen en algunas personas que dicen, yo tengo fobia a esto, pero lo dicen como para, ¿verdad? Como para molestar. Cuando una fobia realmente es una patología, la persona que sufre ese trastorno despega una crisis de ansiedad terrible. Lo curioso es que, por ejemplo, los que estudiamos esto nos damos cuenta que nadie desarrolla una fobia con algo que no va a ser probable que se encuentre. O sea, en Costa Rica es improbable que alguien tenga una fobia a un camello. Porque ¿dónde se va a encontrar un camello? Pero a una cucaracha, a un elevador. Ahora que se cayó este elevador, imagínense la fobia de tanta gente. A una escalera eléctrica. Hay una hermana en nuestra iglesia, no está hoy aquí, por eso lo estoy diciendo, y no voy a decir el nombre, que sufre una fobia a las escaleras eléctricas. No se puede subir a una escalera eléctrica. ¿Vos está bien? No era ella, ¿verdad? No sabía eso. Mi hermana una vez tuvimos una ocasión que fuimos a un mall ¿Sí? y solo había para subir escaleras eléctricas y para bajar ascensores o dar escaleras. Me hizo buscar todo el mall hasta encontrar la grada de servicio. Bueno, De subir. así funciona. Así es una fobia. Pero llevémonos esta lección para la vida espiritual. Nadie va a ser tentado con algo que odia. Va a ser tentado con algo que conecta con el propio mal deseo que tenemos todos. ¿Por qué? Pastor, explíqueme eso porque yo ya sé que el Señor a mí me hizo nuevo, el Señor me dio una nueva creación, en mí ya no hay malos deseos. Incorrecto. El Señor te hizo una nueva creación. El Señor te hizo una nueva criatura. Lo hemos predicado muchas veces aquí. Pero, recuerda, todavía hay una área de perfeccionamiento en nosotros porque aún en este cuerpo y en este mundo y en esta parte de la eternidad estamos enfrentando una batalla espiritual contra los deseos pecaminosos. La gran virtud que tenemos los creyentes es que ya no somos por naturaleza esclavos del pecado. Ya no somos esclavos porque el Espíritu nos da la libertad y el poder para ser libres. Pero estamos enfrentando una batalla porque tenemos aún los propios malos deseos. ¿Cuándo seremos liberados de esos propios malos deseos? Dos opciones. Cuando muera o cuando Cristo venga. Ahí sí viviremos una completa transformación, una perfecta transformación donde los propios malos deseos desaparecerán. Aunque quieras pecar, no vas a poder pecar. Aunque quiera imaginarse algo pecaminoso, no podremos pecar. Es más,
Ya no habrá ni siquiera conciencia del pecado. Seremos completamente transformados. Pero todavía estamos librando todos aquí, porque eso estamos aquí, batallas en nuestros pensamientos, que es lo que he estado predicando en el último mes, y en los propios malos deseos. Espero que todos estén preguntando cuáles serán los propios malos deseos del pastor Daniel. No, la pregunta no es esa. Es, ¿cuáles son los propios malos deseos míos? Esa es la pregunta de hoy. Deje de estar viendo por otro lado. Es la mía, porque aquí todos los tenemos. Todos. Unos se les manifiesta en la sexualidad, otros en el temperamento, otros en la murmuración, otros en el robo. Hay gente que tiene esas prácticas, ¿verdad? Sufre con eso, con esta situación de que va a un supermercado y hasta que comienza a sudar frío, porque el deseo es ver qué se jala la bolsa. ¿Ah? Es la verdad. Todos estamos batallando con malos y propios malos deseos, pero recuerda algo, es indispensable. Cristo y su poder, su espíritu, nos ha hecho libres y tenemos que experimentar esa libertad. Estos propios malos deseos, como los llama Santiago, tienen la capacidad de arrastrarnos y seducirnos. La palabra griega que se usa para la traducción de seducción en esta versión refiere una idea que Santiago usa aquí, la idea de pescar. Hoy le usa dos metáforas en el pasaje que hemos leído. La primera tiene que ver con la pesca. Y él dice, somos seducidos, porque la seducción es como un gancho con un anzuelo. ¿Saben? Como lo que usan los pescadores. Un pescador no tira solamente un anzuelo. Él sabe que el anzuelo no va a lograr ningún objetivo, pero si le pone una carnada, y sobre todo una carnada viva que se mueva, ¿qué va a hacer? Va a atraer al pez para que el pez conecte el gancho y quede atrapado. Esa es la lógica del término que usa Santiago en este capítulo. Dice que la tentación es eso, es un acto de seducción, donde se nos tira un gancho. Es como el algoritmo, nos tira un gancho, para que cuando pasemos 5 segundos en el video, el sistema diga, reconozca y diga, le gustó, tome, ahí va, más información, más videos de esto. La palabra griega para seducido refiere a esa idea de la pesca, del gancho. Y entonces, Santiago pasa de una metáfora de pesca a otra metáfora, al proceso biológico de reproducción. ¿Qué tiene que ver eso con la tentación? Es lo que dice Santiago aquí. Él dice que la tentación comienza como un proceso de pesca, pero que luego se manifiesta con las características que tiene el ciclo reproductivo de la vida. Hombre, qué interesante. Vamos a verlo. El origen de la tentación. Santiago dice, cada uno es tentado. Todos tenemos responsabilidad en esto. Nadie se escapa. Dejemos de estar culpando a Dios. Tenemos propios malos deseos que tenemos que enfrentar. No es sencillo sacudirnos de la responsabilidad del pecado. No es sencillo, porque siempre parte de esa naturaleza pecaminosa es culpar a los demás, responsabilizar a otros, decir que fueron otros los que provocaron el problema y por eso es que yo fallé. Pero aquí, al decirnos Santiago, los propios malos deseos, nos está confrontando, porque nos está diciendo, deja de estar evadiendo responsabilidad. Es tu propia responsabilidad. Es la propia responsabilidad que tenemos que afrontar. Por eso, ante la tentación o el pecado, debemos de evitar caer en las excusas. Cada uno es tentado, es lo que dice Santiago. Cada uno. Y entonces viene el anzuelo. La tentación siempre ofrece algo, pero al mismo tiempo oculta algo. La tentación es así. Te muestra algo y te oculta algo. ¿Qué te muestra? Te muestra un beneficio, entre comillas. Un beneficio de nuestra naturaleza carnal. Esa es la tentación. Es una seducción. Es un gancho. ¿Lo ven?
Es un anzuelo que se lanza. Y el beneficio que nos ofrece, algo que produce placer, algo que es rico, diríamos en términos ticos. Algo que le provoca placer a nuestra carne. Pero ¿qué es lo que oculta la tentación? Porque dije que la tentación muestra y oculta. Claro, ¿qué es lo que oculta? ¿Qué oculta la tentación? Oculta dolor real. El dolor que produce, en el caso de los creyentes, desobedecer la voluntad de Dios. Por eso Santiago dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Arrastrar significa ser arrastrado fuera de un lugar, y seducido es poner el cebo para que nosotros mordamos y caigamos en el anzuelo. La tentación muestra el cebo, pero no muestra el anzuelo. ¿Lo ven? Esa es la tentación, esa es la dinámica de la tentación, esa es la anatomía bíblica de la tentación. Te muestra el cebo, el pececito que se mueve, pero no te muestra el anzuelo, donde quedas atrapado. Ah, interesante, ¿verdad? Es una metáfora de Santiago. No me he salido de ahí. Santiago nos está dando una metáfora de la pesca, pero viene una transformación. Ahora pasa de la pesca a la reproducción humana. Y vea lo que dice. Santiago dice que cuando la tentación se asocia con el deseo carnal que todos tenemos, cuando le ponemos atención, cuando comenzamos a sobrepensar o estimulamos el sobrepensamiento en la tentación, cuando el deseo se conecta con la tentación, cuando la tentación haya un asidero en nuestro deseo, ¡pum!, se conectan. ¿Y qué es lo que dice? Produce pecado. En sí misma, la tentación no es pecado. Pero cuando el deseo se conecta con la tentación, cuando yo estimulo con mi mente, con mi corazón, con mis deseos pecaminosos, ese pensamiento de tentación, lo que dice Santiago es que esto produce pecado. Cuando el deseo ha concebido, engendra. Vean que concepción y engendrar son términos de la reproducción humana. Cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. En otras palabras, la tentación se convierte en pecado cuando el deseo es concebido por causa de la tentación. Cuando la tentación llega a nuestra vida y nuestro deseo lo toma y lo arrastra, lo seduce, caemos en su anzuelo, es cuando se produce el pecado. Hay momentos donde entonces esta unión nos explica que hay una especie de concepción biológica. Es la metáfora que usa Santiago. Tentación y deseo se unen y conciben. Se engendra. Él usa ese término en esta traducción. Engendra pecado. Cuando la tentación se une a nuestra voluntad y al deseo de nuestra voluntad, el deseo pecaminoso produce pecado. ¿Cómo funciona esto en nuestra mente? Es muy sencillo. Cuando los cristianos dejamos de rechazar la tentación o el pensamiento pecaminoso y comenzamos a deleitarnos en esa idea, en ese pensamiento, en esa tentación, deleitarnos, ¿lo ven? Se une la tentación con el deseo. Y cuando se une la tentación con nuestro deseo pecaminoso, produce pecado. Y entonces, Santiago dice que esta unión produce luego un nacimiento. Claro,
como lo estamos experimentando ahora con Elena. Dos células se unieron, producieron un proceso de gestación, donde aquellas células se van reproduciendo, formando un ser humano, la vida, y va a haber un nacimiento. Bueno, Santiago dice que efectivamente este proceso, la anatomía de la tentación, una vez que se engendra, va a producir un nacimiento. Pero ¿qué es lo que van a hacer? Santiago dice, el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Wow, eso está muy fuerte. Cuando el deseo pecaminoso modifica nuestra voluntad, da a luz a las consecuencias del pecado. Lo que inició como un pensamiento, como una tentación, tiene la capacidad de convertirse en un acto o una actitud concretamente pecaminosa, que por supuesto transgrede la palabra de Dios. Cuando los actos pecaminosos y el pecado se dejan crecer en cada uno de nosotros, da a luz muerte. Y ya voy a explicar eso. Da a luz muerte. Esto quiere decir que el pecado siempre producirá, quiera o no, consecuencias negativas. Por eso Santiago dice que va a dar a luz muerte. Siempre el pecado produce consecuencias negativas en la vida del creyente. Es inevitable que esto suceda. Nuestra mente, que trata de solapar las consecuencias del pecado, que aprendió además, nosotros los cristianos tenemos algunas malas prácticas, entre ellas pecar airadamente. Desafortunadamente a veces pensamos así. Pecamos airadamente porque creemos, sabemos que si después de pecar vamos al Señor y le decimos, perdóname, y le recitamos el Salmo 51 y el Salmo 32, Dios es fiel y justo y nos perdona, amado, no me comprenda mal, pero entienda la dinámica incorrecta. No podemos hacerlo de esa forma tan maliciosa. No se trata de que pequé, oré y me salvé. El pecado siempre produce muerte. Y hay una muerte que es terrible en nosotros los cristianos, que es la contristación del Espíritu Santo. Que cada vez más bien cuando deberíamos de crecer en la guianza del Espíritu de Dios, tenemos que reconocer esto. Cada vez que pecamos, nosotros estamos entristeciendo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya he explicado esto en otras predicaciones, lo vuelvo a decir para los nuevos. Entristecer, como lo dice Efesios, no significa un espíritu todo triste, no. Yo siempre he dicho eso. Si yo, Daniel, entristeciera al Espíritu Santo, lo tendría en el hospital psiquiátrico. ¿Es en serio? Imagínense, qué tristeza tan terrible tendría que vivir el Espíritu Santo por mi pecado. Pero eso no es lo que dice el texto, eso no es lo que quiere transmitir. Lo que significa es que la actividad del Espíritu Santo en nuestra vida se apaga. Y la naturaleza del Espíritu es vivificarnos. Pero nosotros, por estar pecando, suprimimos la actividad del Espíritu de Dios. Pero el objetivo, el propósito del Espíritu Santo en nosotros es ser avivado, no ser reprimido. Y Él se reprime por una razón. Por nuestro pecado. Entonces vean qué interesante, que el objetivo de un cristiano ante el pecado no es huir de las consecuencias negativas. Santiago dice muerte, da luz a la muerte, es cierto. Pero el objetivo de un cristiano maduro en la fe, no es correr la vida de fe huyendo de las consecuencias negativas del pecado. No. La voluntad de un cristiano maduro debe de ser agradarse en Dios en la vida de la santificación, en vez de estar peleándose contra las consecuencias negativas del pecado. Eso lo hacemos cuando somos inmaduros en la fe, cuando no hemos entendido el deleite
de tener la presencia del Espíritu Santo avivada en nuestras vidas. Cuando no hemos aprendido a disfrutar esto, cuando no hemos aprendido a descubrir la voluntad del Espíritu avivado en nuestros corazones, entonces tenemos una práctica religiosa de huir de las consecuencias negativas del pecado. Por supuesto que lo tenemos que hacer, pero con el objetivo correcto de tener una vida que agrade a Dios, de tener una vida santificada que agrade al Señor en todo momento de nuestras vidas. Y principalmente cuando estamos solos, cuando solo el Espíritu Santo nos ve. Es la mejor y más maravillosa forma de descubrir el estado de nuestro corazón. Entonces, cuando los actos pecaminosos y el pecado se dejan crecer en cada uno de nosotros, Santiago dice, da luz a la muerte. Esto quiere decir que el pecado siempre produce esas consecuencias negativas. Él nunca va a pasar desapercibido. Siempre produce dolor, vergüenza, culpa y conflictos. Todos aquí somos testigos de esto. Todos. Aquí nadie se escapó. Eso es lo bonito. Todos hemos experimentado las consecuencias negativas que el pecado produce en nosotros. ¿Cuántos problemas nos ha provocado a veces una lengua suelta? Digo, lengua suelta es de esos comentarios que a veces no tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuántos aquí se han metido un problemón de esos por una cosa de estas? Yo levanto primero mi mano. ¿Cuántos hemos vivido el sufrimiento y las consecuencias negativas por un acto de un estallido de ira? Yo soy el primero en levantar la mano. ¿Cuántos? Llama la atención que el pecado, dice Santiago, da luz a la muerte. Esta es una gran advertencia que se debe de señalar en el creyente, la necesidad constante del arrepentimiento. No estamos jugando con cositas de niños de kindergarten. Se trata de muerte espiritual. El pecado da luz a muerte. Y la única forma de contrarrestar esto es el arrepentimiento genuino. No este religioso de decir, voy a pecar hoy porque mañana voy a la iglesia y le pido al Señor perdón y listo. No, así no funciona esto. Así no es la vida cristiana verdadera. Hay que tener cuidado. Por supuesto que si pecamos, el consejo pastoral es ver rápido al arrepentimiento. Pero no puedes tener esta maquinación en tu mente de pensar que todo se resuelve así. Estamos tan acostumbrados a las cosas tan fáciles. Sí, porque si tenemos sed, vamos y compramos un refresco. Porque si tenemos hambre, vamos y compramos comida. Esa es la forma simple de ver toda la vida siempre. Y más aún cuando todo está en un celular. Pero la vida de fe no puede ser reducida a eso. La vida de fe requiere un poco más de esfuerzo de parte nuestro. Dios es fiel para perdonar. Absolutamente. Dios es fiel a perdonar. Por tanto, si caemos en el pecado, el llamado de la Biblia es arrepentirnos, a modificar nuestra actitud pecaminosa, a cambiar nuestra conducta pecaminosa. De eso se trata la vida de fe. Arrepentirnos es el fruto que el Espíritu Santo llama a nuestro corazón cada vez que nos encuentra en pecado. Enhorabuena. Como vemos entonces, Santiago nos hace una advertencia mayor, la cual nos debe de motivar a gestionar las tentaciones que recurrentemente se manifiestan en nuestros sentidos y en nuestra mente. En una ocasión, los discípulos de Jesús le preguntaron al Señor, ¿cómo tenemos que orar? ¿Se acuerdan? Y el Señor les dijo en Mateo 6:13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esta es la sexta petición en la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Jesús le enseña a sus discípulos a pedir al Señor que no nos permita caer o ser expuestos ante situaciones pecaminosas. De allí aprendemos algo.
No debemos de orar pidiendo que no seamos tentados. Todos los vamos a hacer. Pero sí podemos orar al Señor para que Él nos fortalezca y nos permita estar firmes, no caer ante los anzuelos que el maligno pone en nuestro caminar. Ahora bien, como hemos visto, Santiago nos dice que la anatomía de la tentación es esta. Una tentación va a buscar nuestro deseo pecaminoso. Cuando el deseo pecaminoso toma la tentación, esto va a producir que se engendre pecado y el pecado va a producir muerte. Ese es el ciclo. Pero vean qué interesante. Santiago nos dice, esa es la forma en cómo somos tentados. Pero Jesús en esta oración nos dice, tienes que orar para no caer en la tentación. Tienes que orar para no caer en la tentación. ¿Y cómo orar? Dice Jesús, no nos dejes caer en esa tentación. ¿A quién debemos de orar? Eso lo resuelve un versículo que traje de Hebreos capítulo 4, verso 15. Jesús dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Lo ven? Este es el versículo por excelencia para esclarecer que la tentación en sí misma y de forma aislada no es pecado. Pero, como lo explicó Santiago, cuando esa tentación conecta con nuestros propios malos deseos y se engendra, lo que va a producir, lo que va a manifestar, lo que va a dar a luz, es pecado, muerte. El autor de Hebreos compara a Jesús con los sacerdotes levitas. Y a diferencia de ellos que eran distantes o pecadores, el escritor de Hebreos nos dice que en el Señor Jesús tenemos al gran sumo sacerdote que absolutamente se compadece de nosotros ante la tentación. Yo me puse a investigar un poco qué significa esto de compadecerse de nosotros. Porque uno diría, bueno, compadecerse es como nos tiene lástima, ¿verdad? Pero es un término equívoco. Este se compadece de nosotros es mucho más profundo, porque lo que significa es que Jesús sufre y pelea con nosotros. Hermoso, ¿eh? Cuando vuelvas a leer este versículo en Hebreos y leas y digas, el Señor se compadece de mí, lo que significa es, y el Señor pelea conmigo, y el Señor sufre conmigo. No nos deja solos, Él se compadece. Él no nos abandona ante la tentación. Él fue tentado en todo, pero dice la Biblia, sin pecado. Jesús experimentó la tentación en todo, pero sin pecado. Si unimos este texto con Santiago 1, vemos que Jesús fue tentado, pero en él no hubo concepción del pecado. Él fue tentado, pero no fue engendrado en pecado. ¿Lo ves? Termino con algunas reflexiones pastorales. El gran predicador Charles Spurgeon dijo lo siguiente: no hay pecado en ser tentado. El pecado pertenece al tentador, no al tentado, a menos que este último ceda. ¿Cuándo cedemos ante la tentación? Ya lo dijo Santiago, cuando la tentación conecta con nuestros malos deseos y eso produce una atención en la tentación que nos lleva luego al pecado y el pecado produce muerte, da luz a la muerte. La predicación de esta mañana tiene un objetivo claro: hacernos ver que todos nosotros tenemos una lucha espiritual, la cual se teje en nuestros propios malos deseos, no los del vecino, los nuestros. Que todos libramos una batalla en nuestra mente contra las tentaciones y que ninguno de nosotros tiene que ignorar esa batalla.
Yo espero que el Espíritu Santo te esté hablando en esta predicación y que te esté diciendo, es en esta área, es en esta otra área, es esto también. Muy bien. Y entonces traigo algunas preguntas de reflexión. ¿Estamos viendo el anzuelo? Recuerde, es anzuelo y cebo. No, me gusta tanto el cebo que me voy ahí de una, ¿verdad? ¿Estoy viendo el anzuelo detrás del cebo? ¿Estoy viendo el anzuelo detrás de la carnada? Esa es la pregunta importante aquí. Segunda pregunta, ¿cómo estamos respondiendo ante la tentación? ¿Sigo siendo seducido por aquella vieja vida de pecado y moralidad? ¿Sigo pensando en eso todo el día de mi vida en vez de entender que ya Cristo me llamó a una nueva creación donde soy libre de esa esclavitud del pecado? ¿Sigo batallando en mi mente todos los días pensando, yo sí que era malo? ¿Y cómo me gustaba ser tan malo? En vez de pensar la transformación que Cristo es en mí y la tarea que tengo por delante, demostrar la virtud que Cristo pagó el precio en la cruz por mí. Ahora he sido escogido por Él para hacer una nueva creación y vivir una nueva vida donde ya no tengo que ser seducido ni arrastrado por los deseos pecaminosos en los cuales me deleitaba en el pasado. Tercera pregunta. ¿Cómo estamos peleando esta batalla ante la concepción del pecado en nuestra vida? Usemos la metáfora de Santiago, no tengamos miedo. ¿Es acaso que estoy embarazado de tanto pecado? ¿Cómo se logra esto? Ya lo hemos explicado. Cuando la tentación no tiene un freno, un límite. Cuando la tentación llega a nuestra vida y simplemente nosotros somos seducidos y arrastrados en su anzuelo. Amados, yo quiero invitarlos hoy a que rompamos con la progresión de la tentación en nuestra vida. Solo así podremos tener una vida honrosa al Señor, como Él espera que tengamos cada uno de nosotros. Honrarlo en nuestros pensamientos, honrarlo en nuestras conductas, honrarlo cada día de nuestras vidas. ¿Cómo lo logro, pastor? ¿Cómo logro esto? 2 minutos y termino. Número 1, la Biblia asegura que Dios siempre da una salida ante la tentación del creyente. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Vean lo que dice. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Hombre, tenemos que considerar esto hoy. En el Señor no cabe aquella que dice, Señor, es que soy tan débil. Él dice que sí, vamos a vivir tentación, que sí seremos tentados, pero que nunca seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Pero aún más bello el verso, sino que Dios proveerá una salida ante esa tentación. Es cierto, totalmente cierto. Cuando reviso mi vida, reviso mis últimas caídas pecaminosas, me doy cuenta de eso. Tuve la solución, tuve la salida. Tuve la salida al frente. Haberme quedado callado, haberme salido de la casa, haber pedido un tiempo fuera, haber evitado el grito, haber evitado el enojo explosivo, haber evitado la maledicencia. Tuve la salida, pero no la tomé. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. No estamos condenados a seguir los pasos de la tentación a la caída. El Señor dará una salida. Esa es la buena noticia. El Señor da una salida.
y somos llamados a permanecer fieles, firmes ante la tentación, así podremos resistirla. Número 2, debemos de seguir el ejemplo de Jesús ante la tentación, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Mateo 4 nos describe la tentación. Ya no hay tiempo para profundizar, pero digo nada más. Mateo 4:1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y el tentador se acercó y le propuso, ¿ve la tentación? Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está. ¿Ven la salida? Así como se practica una salida bíblica. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le recordó a Satanás, Deuteronomio capítulo 6, verso 3. Eso yo siempre lo digo a nivel pastoral. Si hoy Satanás te presenta una tentación y usted dice, bueno, ahora sí, ya el pastor me dijo, escrito está. Y Satanás se queda mirando y dice, ¿escrito está qué? ¿Escrito está bien qué? Bueno, está escrito, pero no sé, no exactamente qué es lo que dice. ¿Escrito está qué? ¿Lo ven? En un sentido práctico, lo que nos está diciendo este texto es, tenemos que llenar nuestro corazón y nuestra mente de la palabra del Señor, para que cuando venga la tentación, no te va a dar chance de decir, mira, ve y busca la Biblia que dejaste encima del tele o debajo del colchón, que tiene un mes de estar ahí guardada. Ábrela, busca Deuteronomio 6 y busca el versículo. Nadie va a tener todo ese tiempo. Cuando la tentación es de esas agresivas, de esas que vienen como una, ¿verdad? Que hay gente que me ha descrito eso así. Gente que lucha con problemas de adicción, por ejemplo, en su pasado, que incluso tiene síntomas físicos en la tentación. Viene como un torbellino, buena la metáfora. ¿Qué te va a dar tiempo de ir a buscar la Biblia que está bajo el colchón y buscar el versículo? Digo, es que la tiene debajo de la Biblia porque la lee de vez en cuando. La Biblia tiene que estar en tu corazón, la palabra tiene que estar en tu corazón, porque allí es donde produce vida. Por supuesto que la tenemos que leer, la tenemos que cultivar, la tenemos que memorizar para poder entonces defendernos ante la tentación. Así el Señor nos dará la salida. Escrito está. Amén. Escrito está, Señor. Gracias, Señor. Número 3, debemos de alimentarnos diariamente con esta palabra poderosa, porque ella producirá llenura del Espíritu Santo. Y cuando nuestro corazón está lleno del Espíritu, es lo que les decía hace un rato, el discípulo maduro, la discípula madura. Ya yo no estoy obsesionado pensando en las consecuencias negativas del pecado. Yo ya tengo claro los beneficios de mi comunión con el Espíritu. Una vida que agrade a Dios. ¿Sabes qué, Satanás? Te equivocaste, Satanás. Es cierto, hace 10 años, cuando venías como torbellino con este deseo o con este pensamiento, era tu esclavo, pero te equivocaste. Ya no lo soy. Ya no te pertenezco. Ahora soy una nueva creación, adquirido con el precio superior de la sangre de Cristo Jesús en su muerte en la cruz. Juan capítulo 6, verso 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más, dígalo conmigo, nunca más volverá a tener sed. Nunca más, Señor. Nunca más a la esclavitud. Nunca más a esa vida de pecado, inmoralidad, tinieblas, oscuridad. Nunca más sirviendo al demonio, al enemigo, al tentador. Nunca más. Nunca más. Nunca más, Señor. Número 4 y última. Cultiva una actitud vigilante de oración y fe. Mateo 26, 41. Jesús en la prueba de Getsemaní, antes de ser crucificado en aquel huerto aquella noche, le dijo a sus discípulos esto: permanezcan despiertos y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Hombre, si no cultivamos la oración, si no vivimos orando, y no una vez al mes, por favor, tenemos que orar, amados. Aquí Jesús lo enseñó a sus discípulos. Tenemos que tener una actitud de oración constante, diaria, y sobre todo
en la tentación. Me ha edificado el testimonio de muchos de ustedes que me han contado en el pasado que ante un momento de oración lo que hacen es orar. Perfecto. Esa es la manera en cómo de enfrentarla. Pero a veces, ¿qué es lo que hacemos? Creemos que distrayendo la mente la tentación se va a escurrir. No, mis queridos hermanos. Recuerden, estamos batallando contra los propios malos deseos. Y esos propios malos deseos no se distraen. Hay que llevar esto a la oración. Termino diciendo, por el mérito de Jesucristo, por el mérito de Jesús, pasemos de la anatomía de la tentación a la arquitectura de la santidad. Y de eso predicaremos luego. Vamos a estar en pie. Llévate hoy un objetivo, un propósito en el corazón, por favor. Decirle al Señor en oración y practicarlo en casa esta semana. Dame discernimiento de esos anzuelos que no estoy viendo y que definitivamente no están edificando mi vida. Lo quieren entorpecer, me quieren tirar para abajo, me quieren desanimar, me quieren lanzar para atrás. Sí. Aquí hay muchos que luchamos con diversos pecados. Y espero que lo tengas claro con qué estás luchando. Pero comprendemos algo a través de su palabra. El Señor dará una salida. Para aquel que hoy está batallando, escucha el Espíritu de Dios. El Señor te dará una salida. Yo no descalifico el pecado de nadie. Pero aquí hay gente que está luchando con pecados muy fuertes. Pecados que arrastran y seducen. Pecados que los quieren volver a la esclavitud. Pero yo quiero decirte algo de parte del Espíritu de Dios. El Señor te ha hecho libre de esa vida de pecado, inmoralidad, de drogas, de delincuencia. Dios te ha hecho libre. Créelo. Cree y confía. Cree y confía. Reconoce el propósito de Cristo en tu vida. Él te perdonó, te limpió y ahora quiere que disfrutes de una nueva vida. Una vida donde Él es el Señor y ha traído a nosotros libertad. Padre, gracias por darnos hoy esta instrucción. Gracias por recordarnos este principio de la vida cristiana, práctico, constante y diario. Tú, Señor, fuiste tentado en todo. Qué hermoso, ahora te compadeces de nosotros. Pero no es ese compadecerse como lástima, no. Eres aquel que lucha y pelea, que sufres también con nosotros ante esta adversidad. Que esos propios malos deseos que aún tenemos que batallar, que enfrentar, nos arrastran y quieren seducirnos. Hoy, Señor, queremos una vida que te honre. Queremos tener una vida que honre tu presencia, que honre tu gloria. Ayúdanos, Señor, a avanzar, a crecer. Ayúdanos, Señor, a reconocer las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ayúdanos, Señor, a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Esa arma gloriosa, potente, que dice Hebreos, es como una espada de doble filo que penetra hasta partir los huesos, los músculos, las coyunturas. Poderosa palabra de Dios
poderosa palabra de Cristo. Hoy, Señor, ayúdanos a edificarnos en ella, a fortalecernos en ella, como le dijiste a los discípulos, en una vida de oración, en una vida de oración y fe, de permanencia en ti, Señor. Una actitud vigilante ante la batalla espiritual, donde nunca más, Señor, volveremos a ser esclavos del pecado. Ayúdanos, Señor. Hoy te agradecemos por hablarnos de una forma tan clara y contundente y desafiar el corazón de estos discípulos y discípulas. Porque el proyecto de Dios en mi vida es que yo tenga la misma actitud que tuvo Cristo. Y yo, Señor, permaneceré firme en este llamado, en esta tarea, en este propósito que me has encomendado por el poder de tu amor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, amado Dios. Que experimentemos tu obra de libertad y poder en Cristo nuestro Señor.